los 5 mitos más comunes que escuchamos de las inversiones. El primer mito es que la inversión en la bolsa es lo mismo que como ir a jugar en el casino. Y a mí me suena bastante interesante que la gente escuche esto porque cuando uno está yendo al casino, va a apostar al casino, al menos no conozco a nadie, ¿verdad?, cercano de mi familia que siempre ha ido al casino y gana constantemente. Pero lo que sí es que el casino es una diversión, el casino es un entretenimiento y al casino uno va para sentirse bien, jugar ahí las monedas y a veces le va bien, a veces le va mal. La diferencia para mí es que cuando uno está invirtiendo es muy diferente porque cuando uno invierte, uno está plantando una semilla y está haciendo que un árbol crezca al futuro. Entonces, con el casino es como ir a tirar una moneda al aire y a ver qué cae. Y eso es el casino. Pero cuando estás invirtiendo, estás plantando una semilla para que crezca a largo plazo. Y entre más tiempo le des a esa semilla para que crezca, el árbol va a ser más grande y te va a dar más sombra y más frutos. Entonces, existe una estrategia interesante que en las inversiones, entre más tiempo lo hagas y lo hagas con consistencia, la probabilidad de ganar es más alta. Esa estrategia no existe en los casinos. Entonces, por eso para mí es bien chistoso e interesante cuando la gente habla que una inversión es como ir a jugarle al casino. No es cierto. No, no es cierto. Específicamente lo que hacemos aquí en FinHabits con tus inversiones es generar una estrategia diversificada que estés invirtiendo en diferentes activos y que lo haces a largo plazo y lo haces también a largo plazo para que vayas aprendiendo cómo funciona y vayas viendo cómo los movimientos que suceden en la bolsa pueden subir y bajar, pero a largo plazo tiende a subir. Eso es lo que hacemos en FinHabits. Segundo mito, que para mí es también muy común que se escucha, es que uno necesita mucho dinero para empezar. Y a veces la gente dice, necesito por lo menos unos $50,000, necesito $100,000, necesito $1,000,000. Y ahí también eso tiene que ver con la industria, porque en la industria de las inversiones, lo que es wealth management, como se le conoce, cuando uno llega a abrir una cuenta, a veces le dicen, tenemos un mínimo. Pero eso no es cierto. En la industria comúnmente se hacía esto del mínimo porque no querían que la gente costara mucho y tuviera un costo tan alto de mantenimiento, porque las compañías no podían darle el servicio de mantenimiento a cuentas pequeñas. Pero eso lo cambiamos en FinHabits. ¿Cansado de los mitos sobre invertir? Olvida lo que escuchas por ahí. No necesitas millones para empezar. Con poco puedes hacer crecer tu dinero. Descarga la app de FinHabits y toma el control de tu futuro financiero hoy. Nosotros en FinHabits te permitimos empezar a invertir y puedes empezar desde con $5 por semana, $10 por semana, $50 por semana. ¿Y cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos siendo que muchas empresas todavía no tienen ese tipo, esa habilidad de hacerlo? Pues lo hacemos con tecnología. Te voy a explicar. Nosotros lo que hicimos es que creamos una tecnología para que tú puedas invertir con cantidades pequeñas y así puedas entender cómo funciona y puedas desarrollar el hábito de la inversión, porque hacemos que la tecnología pueda comprar fracciones de acciones. Así es, cuando tú compras una cartera en FinHabits, cuando tú estás invirtiendo en la cartera de FinHabits, FinHabits a su vez va y compra ETFs, pero los fracciona para que tú puedas tener diversificación, aunque sea con poco dinero. Entonces, el comprar acciones con fracciones es algo que nosotros hicimos para que todos pudieran invertir y la cartera estuviera diversificada sin importar el monto. Es decir, una cartera que tiene $100 está diversificada de una forma muy similar a una cartera que tiene $10 millones. Eso no se podía hacer antes. Entonces ese mito de que necesitas mucho dinero para empezar a invertir no es cierto. Tú puedes empezar a invertir y lo debes de hacer, si no lo has hecho, debes de empezar a invertir por lo menos empezando con $10, $20 por semana. ¿Por qué? Porque vas aprendiendo y vas conociendo cómo funciona. El tercer mito es que la bolsa es demasiado arriesgada para la persona promedio y que para poder invertir en la bolsa necesitas tener una experiencia muy, muy avanzada. Necesitas tener un doctorado, una maestría en finanzas, porque si no, no se puede. Y eso en realidad también para mí es algo que la industria lo ha hecho y los bancos, las compañías grandes de wealth management,
lo hacen porque te dicen, ojo, ojo, esto es bien peligroso, lo tienes que hacer a través de nosotros los expertos y tienes que tener mucho conocimiento. Y sí, la verdad que sí se requiere un conocimiento y se requiere un conocimiento invirtiendo por muchos años. Y en FinHabits lo tenemos. En FinHabits tenemos una experiencia invirtiendo en la bolsa por muchos años que nos ha ayudado a ver cómo se comporta la bolsa a través de los ciclos económicos. El ciclo económico del 2000, cuando vimos que en el 2008 la bolsa cayó. Y ahora el ciclo económico que terminó, bueno, en la pandemia, que vimos que en marzo del 2020 cayó. Recientemente estuvimos viendo un ciclo también, cuando Trump anunció los aranceles. Pero, ¿qué es lo que pasa, no? Cuando uno dice que requieres tener un doctorado, tener mucha experiencia, porque si no es mucho riesgo. Eso también implica, ¿verdad?, que estas personas no se han puesto a pensar y que hay reglas fáciles que uno puede aprender y que todos nosotros debemos de tener para poder ser exitosos en las inversiones. Cuando uno invierte, para mí lo más importante son estas 3 reglas. Son 3 reglas que no se requiere un doctorado, una maestría. La primera regla es que hay que estar invirtiendo a largo plazo. Es bien complicado, es más, no te lo recomiendo estar invirtiendo y decir, voy a poner aquí $1,000 y estoy esperando que en una semana se duplique mi dinero. Eso es muy arriesgado. Pero si lo haces a largo plazo, si estás invirtiendo a largo plazo, eso te puede dar una probabilidad muy alta de que tu dinero va a crecer con el tiempo, dependiendo de cómo está invertida en la cartera. La segunda regla dentro de este mito que debes de saber es que hay que diversificar. Cuando tú diversificas, tú reduces tu riesgo, no pones todos tus huevos en una canasta. Pero no necesitas un doctorado para saber eso, ¿no? Eso es lo que hacemos en FinHabits. Y la tercera regla de las inversiones para evitar este mito, ¿verdad? O para romper este mito que no es cierto, es que tú debes de estar invirtiendo constantemente. Lo debes de estar haciendo semana a semana, quincena a quincena o mes a mes. Entonces, si tú sigues esas 3 cosas, ¿verdad? Estar invirtiendo a largo plazo, haciéndolo de forma diversificada, invirtiendo constantemente semana a semana, tú haces dejar que tu cartera crezca y que empiece a generar el interés compuesto o la ganancia compuesta. No requieres un doctorado, no es tan complejo. En realidad eso es lo que hacemos nosotros por ti. Ese es el servicio que ofrecemos para crear carteras diversificadas para que tú puedas cumplir tus objetivos, ya sea que es un objetivo de ahorro para el retiro o que quieres mandar a tus niños a la universidad o que te quieres comprar una casa o empezar un negocio. Hay que pensar en los objetivos y hay que ponerse las pilas, echarle ganas y arrancar ya. Ahora, el cuarto mito es que para poder invertir con éxito, uno tiene que saber cuándo entrar y cuándo salir. Porque si no sabes, es más, te dice, si no puedes adivinar cuándo vas a entrar y cuándo salir, puedes perder mucho dinero. Y eso para mí también, basado en mi experiencia, es un mito muy interesante porque aquí en FinHabits sabemos que nadie puede adivinar el futuro. No sabemos qué va a pasar en el futuro. Entonces, olvídate de poder adivinar cuándo entrar y cuándo salir. Lo más importante es no tratar de pensar y tratar de adivinar en el futuro. Y cuando alguien te dice que ellos ya saben lo que va a pasar la siguiente semana o el siguiente mes o en los siguientes años, y te pueden hasta a veces te dicen, te van a garantizar que ellos saben cuándo entrar y cuándo salir, yo creo que es de salir corriendo. Porque no es cierto. La verdad, lo importante es estar pensando con estas reglas que te acabo de mencionar y hacerlo a largo plazo, porque día a día las cosas van cambiando mucho, hay mucha volatilidad en los mercados. Entonces, el tratar de adivinar cuándo entrar y cuándo salir, eso es predecir el futuro. Entonces, es mejor pensar, como hablábamos al principio, hay que pensar en sembrar una semilla, plantar el árbol, dejarlo crecer, echarle agua, dejarlo crecer y a largo plazo tiende a dar muy buenos frutos. Eso es lo mejor. Y el quinto mito que quiero hablar el día de hoy es que mucha gente dice es que las inversiones, es mejor estar invirtiendo en bienes raíces, es mejor comprar una casa, es mejor estar invertido en bienes raíces porque eso es la forma donde yo puedo tocar y puedo ver que mi casa va a subir de valor y va a crecer. Y eso es esas son las reglas que siempre han existido en el negocio de las inversiones. Bueno, las inversiones, cuando tú estás comprando una casa, cuando tú pones tu dinero en una casa esperando que va a subir de valor, sí, a largo plazo tiende a subir de valor. Pero veamos los números. En los últimos 30 años, el desempeño de la bolsa
del S&P 500, del índice del S&P 500, que son las 500 compañías más grandes de aquí de Estados Unidos, el desempeño del S&P 500 en los últimos 10 años ha sido como de un 10% anualizado por estos 30 años. Si comparas con el desempeño del índice de real estate en Estados Unidos, el desempeño de ese índice anualizado en los últimos 30 años es como de un 5.5%. Entonces no se comportan de forma similar. Es importante estar construyendo tus activos y pensando en tener una casa, pero al ver los números uno tiene que entender, ¿verdad? Y ver la realidad, los hechos. Esos números nos están diciendo que el invertir en la bolsa de forma diversificada, en este caso en el S&P 500, te genera un rendimiento más alto. Y aparte te voy a dar otra cosa. El estar invirtiendo en la bolsa te da liquidez, mientras que a veces cuando tienes tu dinero en bienes raíces no tienes liquidez. La liquidez significa que tú al momento de que requieres usar ese dinero lo puedes retirar. Y eso también es algo bien importante que hacemos en FinHabits en las inversiones. Tú puedes invertir pensando a largo plazo, pero si tienes una emergencia, necesitas retirar ese dinero, tú lo puedes retirar. Y por eso la liquidez es un valor muy, 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 muy importante y muy clave en las inversiones, donde tú puedes retirar tu dinero y no tienes que pasar por un proceso de vender una casa o vender un terreno que puede durar a lo mejor meses o años. Entonces, eso es importante y para mí esos son los mitos que yo quería discutir el día de hoy, ¿verdad? Hablando de los 5 mitos, ¿verdad? Invertir en la bolsa es como apostar en el casino, no es cierto. Número 2, necesitas mucho dinero para empezar a invertir. No es cierto, no se necesita mucho dinero, tú debes de empezar, de hecho lo debes de empezar haciendo con poco dinero para que vayas conociendo cómo funciona la bolsa. El tercer mito es que la bolsa es demasiado arriesgada y que requieres mucho conocimiento. No es cierto. Cuarto mito es de que tú tienes que saber cómo comprar y cómo vender y adivinar cuando la acción va a subir y bajar. No es cierto. Y finalmente es que invertir en los bienes y raíces o estar comprando una casa es mejor inversión que invertir en la bolsa. No es cierto. Además que la bolsa te da liquidez.